Muy buenos días preciosos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Sincelejo, señores. Aquí estamos con mi hermosa Palomita. Vamos a ir hacia un nuevo departamento que se llama Bolívar para tratar de llegar hasta Cartagena de Indias. Me levanté juiciosita y empecé a limpiar la Paloma. Esas nalgas estaban todas empolvadas. La otra de las cosas es que voy a ir a hacerle cambio de aceite a la Paloma, porque la Paloma ya lleva muchos kilómetros y no le he hecho cambio de aceite. Y aquí tenemos el desayuno y les voy a comentar de qué se trata. Esta es la berenjena que yo ya la probé en Montería, me gustó. Yuquita, esto es quesito y esto blanquito que ustedes ven aquí es el famoso suero. Qué cosa más rica que yo he probado en la costa, el suero, véalo. Aquí está en su máximo esplendor. Bueno, aquí la gente normalmente en Sincelejo sale a vender en su carretica muchas frutas, ¿cierto? Correcto, sí, así es. ¿Y usted va para la calle todos los días? Todos los días. ¿Y qué es lo que más vende? El banano, todas las frutas se venden, el banano, el mango, el aguacate, la piña, la patilla, la papaya. Todas las frutas que tienen. Vea, Sí. estas patillotas, todo un brazo mío. Aquí es muy común encontrarse mango todo lado, mami. Aquí hacen de todo con el mango. Se lo encuentran en los árboles que da gusto. Le estaba preguntando que es que este aguacate... Aguacate morado. Es la primera vez que miro un aguacate morado. ¿Es un injerto o algo así? No, eso es... Una variedad. Hay árboles que lo echan así morado. ¿A qué le parece esto? No vayan a empezar con sus malas intenciones. No, esto parece un aguacate, eso es lo que vea. ¿Quién me cambia el aceite, chico? Yo te lo cambio. ¿Tú? Bueno, compré este aceite, perdón. Es de los aceites que yo siempre le he cambiado a la Paloma. El aceite Motodo que me habían dado dos de estos de Motodo, ya los gasté. Entonces me tocó comprar uno nuevo porque de aquí a que me manden desde Caquetá, pues está jodido. Bueno, ya después de que le cambiemos el aceite a la Paloma va a quedar y va a andar muchísimo mejor. Ya se sienten un poquito los cambios toscos. Estoy algo suelta del estómago, entonces ya me compré el antidiarreico. Se llama Smecta. Es muy bueno para cuando uno está suelto del estómago, y como sé que cuando uno le da soltura del estómago uno se deshidrata mucho, compré este que es muy bueno, un electrolit para tomar antes de irme del viaje, porque no me quiero maluquear de aquí para allá y sé que me esperan bastantes kilómetros. Me invitaron a almorzar acá donde Toño. Huevitos, ¿esto es qué? Cabeza de gato. Cabeza de Plátano, gato. plátano machucado. Plátano machucado. Ok, plátano machucado, cabeza de gato. Mote de queso que viene con suero, pero ahí le falta otras cositas, ¿sabes? Pero nada más lo hice así con el ñamecito, el quesito, el ajo y la cebollita. Un poquito de suero y el quesito, pero no le eché mucho queso. Eso es uno de los platos típicos de acá, ¿cierto? Sí. ¿Qué tiene el mote? Que el ñame se diluye más fácil, como en esa textura de la yuca, pero es más blandito, o sea, se deshace más fácil. A ver, ya me quemé. Sabe a ñame. Pero está rico. Si esto le echan más queso, mami, está sabroso. Dicen que hay unos motes que los hacen muy salados. Además porque el queso calientico se empieza como a derretir. Nos vamos de la casa de Toño, de la familia. Ahí me despido de Luz Dari. Y aquí está la abuela. Bueno, la Paloma ya está cargada, ya le hizo cambio de aceite. Ahí llevo agüita, llevo unos bananos, llevo el suero, la pollina y la Paloma juntas. Estas fotos las pueden ver en el Instagram, ¿oyeron? Bueno, gente, antes de irnos, vamos a tanquear. El tarrito lo llevo ahí de la reserva, sí señor. Toca llevarla porque ya ese tanquecito le alcanza para 90 kilómetros. Uy, esas callecitas están pailas. Salgo a la 1:30 de Sincelejo y me esperan por ahí unas 4 horas. Señas de que voy a llegar tipo 5:30, más o menos, por la voluntad de Dios. No conocí realmente la ciudad de Sincelejo. Creo que hay lugares en los que yo solamente voy de tránsito y entonces no hago turismo normalmente en esos lugares. Pero aún así hicimos turismo con Toño, quería hacer una ruta con Toño. Antes de irme tengo que agradecerle a Toño, ya me despedí de él y todo, pero gracias a él y a su familia que me recibió 2 noches ahí. Eso es muy especial para mí. A ver, miro. Ah, sí señor, sí nos sigue. Bueno, ahí nos encontramos un seguidor, vea. Me tocó parar porque él me estaba haciendo señas, entonces paré, lo saludé y bueno, ya voy de vuelta otra vez. Vía que vamos fue donde se accidentó, donde murió el cantante Martín Elías. Fue por esta vía, obviamente que aquí no, más adelante. Ese hombre se murió porque el carro en el que iba a mucha velocidad, cogió uno de esos huecos y el carro se volcó o se estrelló contra un árbol. Desafortunadamente el cantante murió. Aquí nos encontramos un pare y siga, señores. Por lo visto esta carretera está bien pailas. Moralito de que el día que tú... ¿Será que habrá cosecha de aguacate? Allá también hay aguacate. Mira este lugar tan lindo, esta partecita. Tiene unos kiosquitos muy bonitos, muy artesanales. Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Y fuiste de mañanita.
Le cuento que ya llegamos a San Onofre. Vamos a parar por aquí para mirar en el GPS cámaras fotomultas, que esas sí me preocupan bastante. Y hay 2 cámaras fotomultas de aquí para allá. Creo que llegando cerca a Turbaco. Igual me recomendaron que si yo miro que los carros están pasando muy lentos, pues que también baje la velocidad. Las cámaras de fotomultas son muy delicadas. Están ubicadas en puntos muy estratégicos. A veces están casi que escondidas. Me lleva él o me lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina. Que nos despedimos de Sucre. Adiós, muchas gracias. Bolívar me da el recibimiento con esto que debe ser una ceiba, una bonga, un árbol que camina, así se le conocen a veces, árbol que camina, porque estas raíces que ustedes ven que parecen como unos pelitos, esas raíces que ustedes están viendo ahí, crecen tanto que llegan hasta la tierra y se convierten en raíces, así como estas de acá. Por eso estos árboles se le conocen como el árbol que camina. Estamos en un sector que se llama Pueblo Nuevo, esto ya es Bolívar, y de aquí en adelante nos esperan varios kilómetros para llegar hasta Cartagena de Indias. Mi amor hermosa, preciosa, ¿qué voy a hacer contigo pues? Le damos la bienvenida con la paloma al 9º departamento del proyecto Centauri. Bueno, al parecer Bolívar nos recibe con el primer trancón. No sé si es producto de un accidente, si es producto de un parisiga. Las motos están pasando, los que lo están pasando son los carros. Yo que es que creyendo que era ahí solamente ahí. Ay, manita, pero es que esto es un tranconazo. Esto no es tan cerquita como yo pensaba. Mira la cantidad de carros. Esa es la ventaja de ir en usted, mi amor, de ir en moto y chota. Vamos a ver si este muchacho me ayuda a pasar, porque al parecer parece que no están dejando pasar tampoco motos. Bueno, ya estoy entendiendo un poquito. Resulta y acontece que pusieron mal unos policías acostados, unos reductores, entonces la misma gente se rebotó y aquí tienen tapada la vía. Pero este muchacho como que es de esta zona y me va a ayudar a pasar. Hombre, por ahí yo no creo que pase. Vamos a ver. Uy, palomita, usted sí pasa por acá, amor. A ver. Uy, mira todo el pescado que llevan ahí. A ver. Este muchacho me está ayudando a salir de acá del taponamiento. Mira la gente acá en hamacas. ¿Quién sabe desde hace cuánto están? Si están desde la mañana. Al parecer el muchacho me dijo que esta mañana habían dejado pasar motos. Señas de que esto viene desde hace ratísimo. Ay, mi vida había visto un trancón tan grande. Bueno, vamos a ver si acá me dejan pasar. Llegó la hora de la verdad, a ver si me dejan pasar. Buenas tardes. Muchas gracias. No sé por qué me habría dicho que no le dé dinero a nadie. Parcero, Dios le bendiga. ¿Cómo es su nombre? Justi, muchas gracias por ayudarme a venir hasta acá. Dios lo bendiga. Gracias. Justi me ayudó a pasar ahí. Al parecer me dejaron pasar sin ningún inconveniente. ¡Qué tranconazo! Yanca, ¿qué tal le llamamos los cuescos? Y esos cositos son todos puntiaguditos, son muy filudos. Entonces toca sacar esas, la semillita, que es esa cosita naranja entre roja, y esa de ahí es donde sacan ya como tal el aceite. Y esas son las que están arriba en las palmeras. Esto me imagino que lo llevarán para una empresa o algo para que allá hagan todo ese proceso. Buenas tardes. ¿Cómo le llaman a estos racimos? Corozo de palma seca. Ah, corozo de aceite, perdón. Por allá donde yo vengo le llaman, al racimo le llaman cuescos. O sea que con esto sacan el aceite normal, el que consumimos el vegetal. Exactamente. Y acá hay empresas que hacen ese proceso, lo hacen de manera artesanal, apilándolo y todo eso. Eso lo hace la empresa, lo está allá. Es una palma africana, ¿cierto? Muchas gracias por la información. Nuestra primera tanqueada en Bolívar. Creo que no traje mucha gasolina en ese tarro de reserva. Tengo que mirar ahorita a ver en qué parte del mapa estoy. ¿Qué les iba a decir? Vengo de una recta, vengo subiendo una recta muy berraca. Bueno, subiendo no, estoy en una recta. Esto aquí es derecho, mami, eso al infinito y más allá, acá hay nieve, que a lo último cansa tanta recta. Este tarrito, ay, me acompaña desde Caquetá. De acá hay que reutilizar. Y aquí lo llevo, ya, seca la paloma. Vamos a echarle combustible a ese corazón, mi amor, para que empiece a burbujear. Bueno, vamos para Cartagena, mi gente. Este lugar se le llama El Viso. Ajá, y aquí nos toca coger a mano izquierda para llegar a Cartagena de Indias. Pero yo hoy no voy a llegar a Cartagena de Indias. Hoy puntualmente me voy a quedar en Turbaco. Ahí vámonos pa' Cartagena, vivir la vida buena, bailamos juntos en la playa. Me acabo de quedar sin batería en el celular y necesito revisar en qué sector estoy. No sé si ya habré pasado las cámaras fotomultas o qué. Ya estoy cerca de Turbaco.
Así que bueno, voy a utilizar por segunda vez el puerto de La Paloma, este que es acá. ¡Eso! ¡Ay, mi paloma me está cargando el celular! Ya llegamos a Turbaco. Voy a mirar dónde me quedo esta noche, dónde me quedo a descansar. De verdad que me siento muy enferma. Creo que hay una persona aquí que me va a recibir. Tratarme de comunicar con él mientras carga el celular. Y nada, nos estaremos viendo mañana a ver cómo amanezco. Dios permita que mañana amanezca bien. Hoy trataré de tomarme varios medicamentos para dormir bien. De las cosas más lindas que he disfrutado de mis viajes, creo que esta es sin duda alguna de las más. Esto es maravilloso. Vean esta belleza. Cartagena, señores. Su máximo esplendor, mar abierto, el mar Caribe. Por allí al fondo está la parte del centro histórico de Cartagena que se ve espectacular de noche. Uy, este cerro es espectacular. De verdad, yo nunca he visto una ciudad tan linda desde las montañas y esta parte de acá definitivamente es preciosa. Está la parte turística de Cartagena, eso de allá. Estamos acá en el Cerro de la Popa, esta es la parte más alta de Cartagena. Aquí son más o menos 160 metros de altura. Bueno, ya nos despedimos de esa vista espectacular. Quería contarles que yo estuve aquí en Cartagena hace como 13 años. En el 2013 yo vine a Cartagena, me mamé muchas horas en bus y esta vez decidí hacerlo con la Paloma. Claro está que obviamente la Paloma no vino conmigo hasta acá. Llegamos al Cerro de la Popa, mira. Aquí uno puede entrar como a la iglesia, pero a estas horas ya está cerrado. Bueno, aquí les cuento que este cerro vino a ser descubierto por los españoles en 1510. Era como un cerro de los indígenas locales que vivían, que habitaban en esta región. Ya después de eso fue que los españoles vieron que este era un punto estratégico. Primero porque es el punto más alto de la ciudad. Este convento está habitado por frailes agustinos, ahí donde lo ven. Todavía está habitado por ellos. Ahí hay un convento y hay una iglesia. Pero bueno, nos despedimos de esta parte de aquí, de la ciudad, señores. Nos despedimos del mirador y vamos a ir a conocer un poco la parte histórica, el centro histórico que se ve espectacular de noche y lo vamos a ir a disfrutar. Bueno, precioso, aquí ya estamos en el castillo de San Felipe de Barajas. Qué cosa más linda, qué arquitectura más hermosa. Se vino a construir en 1531 y era un castillo que definitivamente lo utilizaron los españoles como una forma de defensa para los piratas y pues para todas las personas que venían a llegar aquí a Cartagena. Inclusive ahí adentro todavía tienen los cañones. Este castillo fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1985. Aquí en el castillo tienen muchos túneles, hay muchas partes subterráneas. Me imagino que eso eran como defensas para ese entonces, que estas zonas eran unas bóvedas que eran utilizadas por los españoles para guardar todo el armamento y utilizaban todos estos lugarcitos para guardar eso. Ya después de muchos años, estas bóvedas se utilizan ya para temas turísticos, artesanía, restaurantes, cafeterías, cosas así. Entonces sí, ya estamos en toda la parte amurallada. Aquí les voy a contar algo que me parece bastante curioso. Por ejemplo, estos cositos que ustedes ven acá, aquí normalmente se metían los soldados, metían para estar chismoseando, ¿no? Para estar viendo ahí quién venía, de dónde venía, porque el mar lo tenían de frente para mirar. Ustedes ahí se pueden dar de cuenta, miren nada más los rotos que tenía. Y esta parte de aquí es como el muelle. Y no sé si alcanza a ver bien, pero esto era el muelle. Antiguamente todo esto que se ve ahorita como pasto, no era pasto, todo esto era agua. El mar está allá, pero ahorita ya está la construcción de la carretera y todo eso, pero esto era agua por todos lados. Entonces la gente venía acá, se desembarcaba, entraban acá a la muralla, desde acá fisgoneaban, chismoseaban quién era el que venía. Inclusive por aquí tienen unos cañones, porque los cañones apuntaban hacia allá. Esto no existía, obviamente hace muchos cientos de años no existía, porque todo eso era el mar. Y aquí abajito, debajo de esto, hay unos túneles que llevan hacia las bodegas, que fue lo que yo les acabo de mostrar, que es la parte que ahorita están de artesanías. Pero ahí eran como las bodegas que ellos tenían, donde guardaban todo el armamento, toda la munición, para venir hasta acá, hasta arriba, a defenderse de los ladrones, ¿no? Y pues por eso es que está cerca también el castillo San Felipe, porque ese también hacía parte como de la muralla, y ahí era como una fortaleza más. Ya como que si invadían esa parte, estaba entonces el castillo como la fortaleza más grande. Esta zona de acá se ve genial. Vamos a seguir conociendo un poquito más. Esta es una de las calles típicas de Cartagena, mírense nada más. Eso es típico por los faroles, empezando por las ventanas, continuando. Adiós, Cartagena. Para que vea que sí vienen extranjeros, mi amor, y vienen pelunchos. Epa, hijo de pucha, y una de Karol G que no es nada, mi amor. Bueno, esta es la propia arepa de huevo preparada en la calle, mi amor. Bueno, estamos en la calle de los dulces.
Estos son solo coca y estos son combinados. Todos los colores y aquí vienen combinaditas ya. Y estos son de tamarindo. Este es el tamarindo. Pues estos dulces de por acá saben muy ricos. Todo esto ya viene siendo una cuadra de puros dulces. Vea pues todos los que usted quiera imaginar. Las cocadas, estas son las cocadas, los dulces de tamarindo. Lo que están viendo aquí es el Parque Las Palomas, todo este sector. Obviamente las palomas ya no están porque las palomas están solamente de día. De noche las palomas no salen. Y aquí al lado derecho tengo el museo. Este es el Museo de Oro. Bueno, ya se han de imaginar el calorazo que tengo, porque tengo los cachetes rojos de tanto andar. Lo último que vamos a probar esta noche aquí en Cartagena es un ceviche de camarón. Esta vez lo pedí solo camaroncito, porque esto le echan de todo lo que usted quiera. Le echan pulpo, bueno, todas las otras cositas que llevan. Yo la verdad que decidí solo de camarón y lo pedí en salsa roja. Entonces lo último que haremos esta noche de esta caminata deliciosa es probarnos un delicioso camarón aquí en Cartagena de Indias, mi amor. Ahí está, yo creo que con esto ya nos despedimos por hoy. Preciosos, no nos podíamos ir de Cartagena de Indias sin venir a visitar, por supuesto, Playa Blanca, que está situada en Isla Barú. Para llegar aquí más o menos se echa uno en moto por ahí 1 hora desde Cartagena o desde Turbaco, donde estoy yo. Y esta playa es súper famosa porque la arenita, como ustedes pueden ver, es blanca. Y también porque aquí el color del mar obviamente es mucho más cristalino, mucho más lindo. Las aguas son más transparentes y las playas son mucho más limpias. Va a caer un aguacero ni el más berraco, por eso es que está así como un poquito oscuro. Yo pensé que solamente podemos venir acá en lancha, se puede venir en lancha o se puede venir en carro, en moto, porque hay carretera. La entrada a esta playa es horrible, después de que usted sale de la parte pavimentada, empieza a entrar como por una trocha destapada y preciso que llovió, uy parce, eso estaba horrible. Usted viene en carro, viene en moto, pilas cuando se va a meter a la trocha, porque ahí hay muchas personas, se tiran encima de la moto, del carro, se tiran para ofrecerte paquetes turísticos, supuestamente traerte hasta aquí, hasta la playa, y pues obviamente tú tienes que pagarle, eso no es gratis. Nosotros cuando íbamos en la moto, una de esas personas se nos tiró encima. No puede faltar el mango, no puede faltar el ceviche en una isla, señores. Bueno, vamos a probar una piña colada en Playa Blanca, señores. La primera vez que me como una piña colada. Así que vamos a mirar preparar la piña. Aquí está, ¿cómo es el nombre tuyo? Don Ramón. Ah, por razón me parece. Don Ramón. Bueno, don Ramón nos va a preparar aquí. Una piña colada. ¿Yo me le puedo meter ahí o no? Sí, claro, una piña colada. A mí me encanta metérmela acá, al rancho. Bueno, vamos a preparar una piña colada a preparar, mi amor. ¿Cuál es el segundo paso, don Ramón? Eso es un sacapiña. Un sacapiña, ok. Miren qué belleza. Ese es para sacarle el corazón. No, el corazón queda ahí. Ah, el corazón. Pulpa, sacarle la pulpa de la piña. Sacarle la pulpa de la piña, vean. Qué cosa, se me hizo agua a la boca. Ya verá cómo queda. Se me hizo agua a la boca con esa piña ahí. Huele a piña, mi amor, vean. Oh my gosh. Y acá queda ya el roto, Bueno, venimos para el tercer paso, señores. ¿Qué es el tercer paso? Esto es una costelera. Una costelera. La piña colada. Piña colada. Ya trae todo. Una porción de piña colada. Que le echamos, Uy, qué cosa, eso huele más a rico esa esto piña. es leche condensada sin dulce. Una porción. Este es leche condensada con dulce. 2 leches, una con dulce y una sin dulce. Vea, mami, Una sin porción. miseria, eso es sin miseria, papi. Ahora, con ron blanco. Ron blanco, ese ron es solamente de acá, ¿o de dónde La es? que de Bolívar. Es de Bolívar, el ron blanco. A ver, para que la piña, no tanto porque me emborracho, no tanto. Después me emborracho, mami, ¿cómo salgo acá con esa hueca mental? No. Es esencia de piña. Le echa un chorrito Un también. chorrito también. Ahí. Ahí está. Le agregamos hielo. Con un palito. Bueno, ahí. Eso. Póngamele el sabor, papi, pero con bailar y todo, mi amor. Échale una bailadita bien buena a eso. Le agregamos aquí a la misma piña. Ahora qué lindo queda. Ah, pues pucha, la decoración que no puede faltar. Miren esto. Mira pues, está tremenda esa piña, ¿oyó? Ah, le falta la piña lo más especial, mi amor, para que sea de aquí de la costa. Es un parasol para que no se asolee la piña. Es que un parasol para que no se asolee la piña, imagínense. Con una cerecita. Es una cerecita. Bueno, y así quedó la piña. Así quedó la piña. Uy. Preparada por don Ramón. Preparada por don Ramón. Venga, le echo un chorrito antes de que se boten.
Joda, tiene que uno tomarse esto suave porque el alcohol le pega, mami. Bueno, llevémonos esta piña para disfrutarla allí. Muchas gracias, don Ramón. Buena, amiguita. Qué cosa más grande, Dios mío. Es la primera vez que me voy a... Uy, la primera vez que estoy probándome una piña colada. Créame que yo nunca me había tomado eso, y menos en una playa jamás. Pero qué chévere, vamos a disfrutarla. Bueno, preciosos, obviamente tengo que meterme al mar, pero hay un inconveniente, y es que no le traje la carcasa a Júpiter, y tengo aquí el micrófono y no me puedo sumergir con la cámara hasta el mar. Ya me metí unos chapuzones. Simplemente quiero mostrarles a ustedes el color del mar en esta parte. Pueden ver esta vista espectacular, que como siempre me encanta muchísimo el color del mar. Eso sí le voy a decir, uno aquí el piecito de la playa, toda esta partecita de por aquí es bajita, pero ya un poquito más para allácito, que normalmente en La Guajira o cuando usted se mete a mar abierto un poquito, no es tan hondo. Acá sí, aquí estoy a poquitos metricos de la playa y mire ya donde me da el agua. Gracias que yo soy chiquita. Lo rico de venir a esta playa es a disfrutar del mar, a disfrutar del color de las aguas, a disfrutar de la tranquilidad de alguna manera. Ahora estamos un poco en temporada baja. La playa está sola, mi amor, entonces uno se disfruta muchísimo el estar en esta zona porque la playa está solita. ¿Quieren una ola? ¡Oh! La verdad que yo estoy muy feliz, preciosos. Yo creo que ahorita sí podemos decir que tuvimos una experiencia completa en Cartagena de Indias. Hicimos muchas cosas deliciosas, como ir al centro histórico, probarnos un ceviche, comernos una arepa huevo que no la mostré aquí, pero la probamos, y ahorita venir a una de sus playas. Yo creo que aquí ya me despido oficialmente de este video. Qué mejor que despedirme en el mar Caribe. Ya saben, síganme en Instagram, que por allá les estoy contando en qué parte del universo andamos. Se despide esta caqueteña desde estas hermosas aguas caribeñas. Chaolín Pingüín. Vámonos pa' Cartagena, vivir la vida buena, bailando juntos en la playa.